Saludos camaradas, bienvenidos a la trinchera del Che. Hoy tenemos el tema interesante de la hispanidad y tenemos aquí a nuestra invitada Azul. Hola Azul, ¿cómo estás? Azul. ¿Y tú? Bien, bien, gracias a Dios. Bueno, vamos a empezar. Ok, últimamente, como ustedes saben, la narrativa oficial es que hay una guerra, Ucrania, ahí en Israel, ¿verdad? Y hay ciertos individuos, pongámosles que son bloggers de internet, que se están aprovechando de la narrativa anti-anglosajona, ¿verdad? Y se están metiendo con esa propaganda de la hispanidad. Entonces este video aquí vamos a hablar un poco, a criticar un poco, con hechos, con bases, con fundamentos también, por qué la hispanidad no funciona, por qué la hispanidad es un marketing o es una propaganda de guerra también para lavarnos el cerebro a nosotros los latinoamericanos o americanos que somos, porque también somos americanos, para otra vez colonizar. Entonces yo quiero saber qué opinas al respecto. Sí. Bueno, sí, estoy de acuerdo que es una especie de contrapropaganda, pero más bien en la cuestión en la competencia que hay ahorita con la propuesta China-Rusia, que es la multipolaridad. Entonces, creo que es como para tratar de contrarrestar la popularidad que tiene la idea del orden multipolar que se está proponiendo, que es más factible y es más tangible porque pues por lo menos ya hay una asociación a la que se están uniendo muchos países. Incluso, más bien, no, muchos países quieren unirse porque el propio bloque no le da entrada a muchos países. Pero sí va por ahí, es más bien como una contrapropaganda, como una contrapropuesta, pero de algo que ni siquiera existe. Yo la verdad sí había escuchado comentarios, pero hasta que tú me me platicaste sobre el tema, no había puesto tanta atención. Sí, ahorita digamos, hay varios bloggers, como les decía al principio, eh, que están impulsando esta, pongámosle, propaganda, como dice nuestra camarada Azul. Se están aprovechando de la narrativa, ¿verdad? Y están en contra también del proyecto de los BRICS. Recordemos que España ahorita tiene una monarquía, ¿verdad? Que fue puesta por este dictador, Francisco Franco. Y actualmente España no tiene esa capacidad como moral, pongámosle así, para decirnos a nosotros los latinoamericanos que podemos ser parte de ellos otra vez, ¿verdad? Y vienen con eso y vienen maquillando, eso es lo peor, esto es lo que yo voy a recalcar también, que quieren maquillar el genocidio que se cometió contra los indígenas, ¿verdad? Matando una gran cantidad de indígenas, más o menos entre unos 56 a 45 mil indígenas. Hay otras cifras, ¿verdad? Vienen y apelan a una falacia y dicen que eso es la leyenda negra, ¿verdad? Cuando hay historiadores muy reconocidos, ahorita voy a buscar unos artículos en la red. Pues como les decía, la narrativa es esa, el genocidio, el saqueo, las violaciones que hicieron, etcétera, todo el desmadre que hicieron aquí, lo llaman leyenda negra, dicen que es muy exagerado, o sea, sí matamos, pero no matamos tantos, sí saqueamos, pero no saqueamos tantos, los civilizamos, les dimos la religión, y ahí empiezan, ¿verdad?, a meterse con ese asunto, con el catolicismo, que ya sabemos que el catolicismo tiene un montón de crímenes, desde la Santa Inquisición, la quema de brujas,
las cruzadas que fueron sangrientas, etc. Entonces tampoco son un gran ejemplo de moralidad humana, pongámoslo así, y meten eso, ¿verdad? Quieren limpiarle la cara a todo el saqueo que hicieron, todos los crímenes, haciéndolo pasar como que sí fue, pero no fue así. Sí es, pero no tanto, ya. Dándole y poniéndole ahí pañitos, ahí tibios a todo el asunto, los crímenes, el saqueo, etc. Entonces, de una vez les aclaro, yo no soy anti-español, yo no tengo nada en contra de nuestros camaradas españoles, de hecho nosotros colaboramos con varios canales españoles, pero ellos saben muy claro, y creo que tienen muy claro lo que se hizo anteriormente. Entonces, esto lo hago para que no me digan a mí que, si eres anti-español, los odias y no sé qué, no. Yo no odio a nadie, yo no. Pero cuando empiezan unos, porque digo yo que son unos, no son todos, unos ciertos influencers, youtubers, bloggers o como se llamen, a hablar a favor de la hispanidad, lavándole la cara a la monarquía, primero que nada, al status quo de España, que ya sabemos el problema que tiene España grave, desde económico, cultural y demográfico, y también el problema económico grande que tienen ahorita, ¿verdad? Y están atados a la Unión Europea. Entonces, camaradas, con esto les quiero decir que no soy anti-español. Yo no tengo nada en contra de los españoles, pero yo no estoy a favor de esa tal hispanidad. Para nada, eso ya no funciona, eso se intentó, no funcionó. Ya Latinoamérica tiene un camino muy distinto de independencia, de soberanía, y más bien lo que estamos buscando es la integración de los latinoamericanos, de americanos también. Haití, Portugal, Brasil, todos, aunque no hablen el mismo idioma español, pero somos parte del mismo continente. Y esa gente viene a meterse aquí para dividirnos otra vez. Ellos vienen con eso que no es dividir, más bien todo lo contrario, pero hay una agenda oculta aquí, ¿verdad? Entonces, voy a hablar muy claramente, voy a decir un nombre. Un tal Pedro Baños hizo un libro que se llama La Conquista, o algo así como que la conquista no fue como lo plantea la historia, que fue los conquistadores, los civilizadores, los que trajeron aquí orden y paz, cuando en realidad lo que vinieron a hacer aquí fueron crímenes de lesa humanidad, bajo la excusa de la religión, y pónganle lo que ustedes quieran, todos los adornos, ¿verdad? Entonces, yo no sé qué quieres decir esto al respecto, camarada Azul. ¿Quieres añadir algo ya para ir a algún artículo o algo así? Pues en relación a la conquista, el objetivo principal era encontrar recursos naturales y enriquecerse. O sea, ese fue el objetivo real, o sea, descubrir otras tierras, conquistar otras tierras y ponerlas bajo mando de la corona, siempre fue buscar nuevos recursos y mayores riquezas. Lo que se dio en el paso, pues, fue la integración de las culturas y lo que ya conocemos, o sea, lo que conocemos como nuestra historia. Pero el objetivo real de buscar otros mundos era llenarse de riqueza, o sea, era abonar riqueza a la corona, al imperio, en este caso el imperio español. Ya de ahí a que creen sus historias rosas o sus historias negras, y unos exageren y otros también, y unos le quiten y otros le pongan, pues ahora sí que hay que ver de dónde vienen también las historias y a quién le benefician. Así es. Entonces, bueno, vamos aquí. Y en este caso, en sí, ¿qué es lo que están ofreciendo?
O sea que, porque el BRICS, por ejemplo, te ofrece inversiones, te ofrece un banco regional, o sea, un banco del BRICS, te ofrece comercio, pero en sí su idea, ¿qué ofrece? Bueno, yo he visto ciertos artículos de esta gente, principalmente este señor Pedro Baños, un tal Zamora ahí, disque embajador ahí en Nicaragua, y otro que se llama Santiago Armesilla, que supuestamente es de izquierda, pero pseudo izquierda, disfrazado, y que dice que va bajo los valores de Marx y no sé qué, y trata de mezclar eso con lo conservador, que prácticamente eso es a favor de la corona, porque la hispanidad va a favor de la corona, a favor, como tú dices, del imperialismo. Entonces, lo que ellos tratan de maquillarlo o transversarlo, pongámosle, es la unidad de América junto con España. Como ellos dicen y tratan de limpiar, primero limpian los crímenes y dicen que no fue así, no fue tanto, que en realidad era algo bueno que nos hacían a nosotros. Y que como ellos proponían eso bueno, entonces que nosotros nos unamos a ellos para hacer un nuevo bloque, pongámoslo así, hispano, entre comillas. Pero obviamente, ¿quién va a llevar la batuta ahí? Va a ser España. Entonces, ese es el punto, ese es el meollo del Pero asunto. España es Europa, o sea, ellos ya tienen su Unión Europea, ellos ya son OTAN, o Exacto. sea, ellos ya están sometidos bajo Estados Unidos. Entonces sí me parece algo muy, pues sacado de la manga, o sea, sacado a bote pronto. Ok, después, hay un punto, ¿verdad? Hay un punto. Ellos, una parte dice que quieren separarse de la OTAN, que quieren separarse de la Unión Europea, que quieren ser otra vez España independiente, libre, entre comillas. Bueno, ese es el paso uno, que lo hagan. Exacto, entonces, ese es el punto. Ahora, después de eso, el segundo paso sería lavarnos el coco a nosotros, por así decirlo, lavarnos el cerebro, metiéndonos esa propaganda de que no fue tan malo lo que hicieron y que nos unamos a ellos, ¿verdad? Ese es el punto. Pero, obviamente, hay No, un... sí, yo también quiero ganarme la lotería mañana, o sea. No, pues, entonces yo, o sea, no sé qué decir, ya los acabaste. Bueno, el punto es que, digo yo, o sea, unirnos a España simplemente porque son españoles y porque hablamos el mismo idioma y entre comillas compartimos la misma cultura, cuando en realidad Latinoamérica tiene su propia cultura, ¿verdad? Sus propias comidas. No, y es que somos países totalmente separados, o sea, incluso los países de América no tenemos, yo creo que ni entre nosotros nos ponemos de acuerdo como Uh, para darle la batuta ahora a España otra vez. exacto. Y hay un problema con la narrativa. La narrativa es que ellos, una parte dice que no son parte de la corona, como este señor Santiago Armesilla, que yo creo que es hasta youtuber y todo, dice que él no tiene nada que ver con la corona, que él va en contra de eso, que él es de izquierda y no sé qué, pero sus Bueno, primero entonces que, que pase la abolición de la corona y después se salgan de la Unión Europea, se salgan de la OTAN, dejen colgada a Estados Unidos y ya cuando suceda todo eso y sigan en pie, entonces traten de convencer a alguien. Exacto. Pero ahora sí que las palabras y ese tipo de propuestas sacadas a bote pronto se las lleva el viento.
Y también por eso es que yo te quería invitar, porque, digamos, México, yo he rescatado mucho lo que es el tema de México. México siempre ha luchado por la dignidad de Latinoamérica. Y México es un importante bloque de unidad, ¿verdad?, latinoamericana. Y no solamente México, Brasil es otro también, y que Brasil sufrió la pongámosle que la colonización de los portugueses también, que tampoco fueron unos, o sea, aquí con esto no quiero decir de que los gringos sean unos santos, de que los portugueses sean unos santos, de que, no, aquí todos cometieron crímenes, ¿ok? Eso lo aclaramos. El problema aquí es la falacia y los cuentos de hadas que nos están vendiendo a nosotros, ¿verdad? Como si nosotros fuéramos unos estúpidos, unos idiotas, unos ignorantes, como si nosotros anduviéramos en taparrao todavía, ¿verdad? Entonces, obviamente yo no soy indígena, pero creo que si yo hablo con un indígena, yo le planteo esto, a mí me va a sacar a patadas de ahí, obviamente. Entonces yo lo que, como dice Azul, lo principal aquí, háganlo primero. Sálgase de la OTAN, le peguen una patada en el trasero de la Unión Europea, saquen esos pinches borbones que tienen ahí de adorno, porque absolutamente nada hacen, y ya después vamos a hablar, ¿ok? Entonces, mientras hagan eso, nosotros no les vamos a pegar totalmente una patada en el trasero, porque como yo digo, yo tengo ahorita camaradas que son españoles y son personas muy decentes, muy amables, eso yo no se los voy a quitar, pero hay otros que ya llegan con otras intenciones, ¿verdad? De metiéndonos ahí, de esa propaganda poco a poco para adornar lo que hicieron. Entonces aquí yo tengo un artículo, vamos a compartir pantalla, ojalá estés viendo aquí también para que puedas aquí ver con nosotros, camarada Azul, y de una vez les hago el agradecimiento también a ustedes, camaradas, gracias por estar aquí, estarnos escuchando, y ojalá se queden todo el video, ¿verdad? Igual esto se va a resubir a YouTube. Bueno, aquí dice: la revelada violencia sexual en tiempos de la conquista. Ahora se intentan ocultar crímenes contra las mujeres y niñas. ¿Qué podían hacer las aborígenes intimidadas con alabardas, arcabuces, armas blancas y perros? Y esto yo lo recalco. Ahorita vamos a hablar por qué España utilizaba perros contra los indígenas. Es algo que esta gente ha tratado de maquillar, estos que están vendiendo la hispanidad, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a seguir leyendo. Este es un espacio de expresión libre independiente. Bueno, eso es el medio, que es Las Dos Orillas, así se llama este medio, ¿verdad? Aquí está. Fue escrito el octubre 23 del 2021, ya no es tan viejo, es algo actualizado. Dice: en este artículo que quiero dedicar es a la mujer del pueblo Triqui de Oaxaca, México. Eso, viva México, cabrones, que después de 529 años sigue sufriendo tantos abusos y inequidades. También hago aquí un saludo a todos los pueblos aborígenes indígenas que nos vayan a escuchar o nos escuchen en un futuro, que obviamente estamos de su lado y no vamos a permitir que esta gente trate de jugar con algo tan delicado como los crímenes y el genocidio que cometió contra los aborígenes. Como es de suponer, en este arriesgado viaje transatlántico a las Indias solo embarcaban hombres. Eso sí, los más rudos y aguerridos, en general, delincuentes condenados a redimir sus penas allende los mares, también mariscos, judíos fugitivos, reos liberados, aventureros, veteranos de los tercios de Flandes, es decir, machos de pelo de pecho, dispuestos a arriesgar sus vidas en una travesía que muchas veces terminaba en tragedia. La España medieval en esa época ofrecía tres opciones: iglesia, mar o casa real. Caminos mediante los cuales se podría ascender social y económicamente para aquellos que no podían comprar de manera honrosa señoríos o altos cargos. Dicen: la conquista y la colonización de las Indias la hicieron hombres, con la excepción de un número reducido
y próximamente en un futuro cercano vamos a hablar de la colonización de los ingleses también, porque obviamente a esto no los exhibe a ellos tampoco. Aquí le vamos a dar parejo a todos. Dice, con la excepción de un número reducido de mujeres, a estos hombres solitarios para calmar sus instintos básicos no les quedó más remedio que relacionarse o unirse con las nativas, no por devoción, sino por obligación. Quizás las cortejaron con poesías, las enamoraron regalándole flores. ¿Estás escuchando, Azul? Sí. Bueno, seguimos leyendo porque se Seguro puede. fue eso, fueron las flores. ¿Cómo? Que seguro fue eso, fueron las flores. Dice, ¿acaso hablaban su misma lengua? ¿Las consideraron sus legítimas esposas o simplemente objetos de placer? Estamos ante unas relaciones completamente desiguales entre unos seres sobrenaturales, dioses. Ojo, ellos se creían dioses, ¿verdad? Y unas indígenas que asustadas tuvieron que someterse a la fuerza. Y los muy perversos y degenerados llaman a esto encuentro. Sus mercedes se reservan los mejores harenes de concubinas y barraganas para fornicar, ojo, esto lo dice explícito, a su libre albedrío. La poligamia dominaba en el medio ambiente de la sociedad colonial. El Imperio Español exhibe el mito del mestizaje como la prueba más fecunda de que hace 529 años se produjo un encuentro fraterno y amoroso. Está diciendo con demasiado sarcasmo, ¿verdad? Pero lo cierto es que ese mestizaje fue fruto de la imposición de los vencedores sobre los vencidos, eso es cierto. Entre los aventureros se embarcaron con Colón, se encontraba el genovés Miguel de Cuneo, quien en una carta que le envió a su amigo Gerolamo Anarí de Sibona, le refiere lo que aconteció en una isla grande poblada de caníbales, probablemente Juana, Cuba o Jamaica. Nos apoderamos de 12 mujeres harto hermosas y harto de carnes entre edades de 15 y 10 y 7 años. Lo vuelvo a leer, 15, 10 y 7 años, o sea, niñas. 15, 10 y 7 o 17. No, y 7, 10 y 7, dice aquí, y 7 años, no está pegado, o sea, está separado. Ajá. Está separado, no estaba pegado, ¿verdad? Aquí estamos leyendo, dice 10 y 7 años, son 17, 10 y 7 años, o sea, niñas. Cuneo relata sin miramientos cómo violó a una de esas jóvenes que el almirante Colón le había regalado. Ojo, eran como objetos, ¿verdad? Increíble, camaradas, para que ustedes se den cuenta, ¿verdad? Aquí estamos dándole duro. La cual, teniéndola yo en mi cámara, a bordo de la carabela, desnuda, o según es costumbre de estas mujeres naturales, me vino el deseo de solazarme con ella, y deseando poner en ejecución mi deseo, y no admitiéndolo ella, me trató de mal manera con sus uñas, o sea, lo rechazó, que más me conviene haber comenzado. Visto lo cual, si he de deciros verdad, tomé una cuerda y la até fuertemente, de resultas, de lo cual daba gritos increíbles. Por fin, o sea, tras la feria, el sádico, el pervertido por fin nos pusimos de acuerdo, de tal suerte que puedo aseguraros de que, en cuanto a los hechos, parecía maestrada en una escuela de rameras. Ojo, tratándola. Este es el primer relato de una violación en el Nuevo Mundo, y una prueba más de que cómo se aprovecharon los europeos de su condición de dioses. Para que ustedes vayan ahí apuntando. El primer prostíbulo del Nuevo Mundo se fundó en Santo Domingo en 1526 con el beneplácito del rey Carlos I, para atender la soledad de aquellos navegantes y marineros que solitos
demandaban la compañía de una moza que consolara sus cuitas de amor. Tras sortear la larga travesía interoceánica, era necesario recompensar a los intrépidos aventureros. Se hartaban de licores y sin ningún pudor mancillaban doncellas y mozas a su libre albedrío. O sea, eran unos pinches piratas. Ahora se intentan ocultar tan inmundos crímenes de abusos sexuales contra las mujeres, niñas, jóvenes, mujeres maduras y hasta ancianas. ¿Qué podían hacer los aborígenes intimidadas con alabardas, arcabuces, armas blancas y perros rabiosos? El cuerpo de las mujeres indígenas como botín de guerra. Nunca se hablará de violaciones, sino de uniones amorosas bendecidas por la Santa Madre Iglesia, porque hasta los mismos clérigos y misioneros se dejaron arrastrar por las tentaciones de la carne y olvidaron por completo los votos de castidad. El confesionario y la sacristía eran los sitios más peligrosos donde los lobos en celo emboscaban a las inocentes criaturas. Así se cumple el pie de la letra ese célebre refrán castellano que dice: nunca digas de esta agua no beberé, ni de esta cura no es mi padre. Las monjas, como no eran de piedra, pues evidentemente se revolcaban en sus celdas con el fraile confesor o algún sacristán. Así lo demuestran los fetos y abortos que se encontraron emparedados en infinidad de iglesias, y eso es cierto, y conventos de las órdenes religiosas a lo largo y ancho del Nuevo Mundo. Por ejemplo, en cuevas o túneles bajo en las iglesias de Mérida enterraban su pecado con sacerdotes de la época, o el convento de Santa Mónica en Puebla. Seguimos cargando artillería, camaradas. ¿Alguna mujer indígena habría sido capaz de denunciar los abusos y violaciones? Imposible, pues eran consideradas subnormales, sin voz ni voto. Y demás, ¿quién les iba a creer sus alegatos de producirse? Serían vistos como falsos testimonios levantados contra respetables militares, encomendaros, hidalgos o frailes doctrineros, y por lo tanto podrían sufrir espantosas represalias. Disculpen, camaradas, pero es que me estoy dejando llevar. Dicen: ¿cuántas violaciones, cuántos abusos, cuántos femicidios se cometieron? Imposible de calcular, pero a ciencia cierta se cuentan por millones. Bajo coacción ocultaban y callaban las infamias de las que fueron víctimas. Tan solo podían consolarse encendiendo cirios en los altares y rezando el Santo Rosario para rogar al Altísimo por la salvación de sus almas. Por mi culpa, por mi gran culpa. Confesándose ante los frailes y sacerdotes con la intención de desahogar su terrible amargura. Acúsame, Padre, que he quedado embarazada no sé de quién. India descarriada, ego te absolvo peccatus etius, in domini patris et filii et spiritus sancti. Amén. Ahora, al menos alcanzaría la gloria del paraíso en el cielo, porque la tierra se habría convertido en un infierno. Claro, las mujeres eran la encarnación del pecado, tal y como está escrito en el Antiguo Testamento. Eva fue la directa culpable de la expulsión del paraíso terrenal, pues engañada por la serpiente comió de la manzana prohibida. Hijos míos, la tentación de la carne, ora pro nobis, se mezcló violentamente. La sangre del bárbaro verdugo con la que del siervo y del esclavo, la sangre de los vencedores y vencidos, que dio fruto al mestizaje forzado. Tara que permanece, en el inconsciente colectivo. Bueno, voy a aprender aquí, camaradas. Espero estén disfrutando de la lectura, que yo me la estoy pasando excelente, parísimo. ¿Cómo se pueden justificar
esos actos de violencia sexual de los conquistadores que sometían a unas indígenas que actuaban con inocencia e ingenuidad. Definitivamente el sexo como instrumento de coerción y avallazamiento. Así se gestó la dictadura misógina patriarcal que impera hasta el presente. Sí, hoy los gobiernos democráticos persiguen policial y judicialmente los abusos sexuales, violaciones o femicidios, pero en el Pillarreinato era impensable que fueran a detener a capitanes, hidalgos o autoridades eclesiásticas que, pues, gozaban de la más absoluta impunidad. Uno de los pecados aborrecibles y que atentaba contra la ética y la moral cristiana eran los usos y costumbres sexuales antinatura que practicaban algunos pueblos y tribus indígenas, como por ejemplo la cultura moche, los chibchas, los caribes, los mayas o aztecas, que disfrutaban de una amplia libertad sexual. Así lo describen los innumerables representaciones eróticas materializadas en esculturas o en la alfarería, donde sobraban símbolos fálicos o, la palabra esta, donde se exaltaban las relaciones sodomíticas de la homosexualidad o el lesbianismo, y hasta existía un Kama Sutra mochica en el Perú. Las fiestas orgiásticas y ceremoniales usaban alucinógenos o se emborrachaban con el pulque o la chicha. ¿Cómo se pronuncia esto? Tlazolteotl era la diosa azteca de la fertilidad, lujuria, carnalidad, a la que se le ofrecían grandes presentes y regalos. Moctezuma y Netzacuatl tuvieron hasta 2000 concubinas a su servicio. A la vista de la moral cristiana se les calificó de fornicadores, pervertidos, viciosos, libertinos, lujuriosos, más próximos a la animalidad, inclinados por su raza o la poligamia, infidelidades o el adulterio. Pecados mortales que los inquisidores, como guardianes de la ortodoxia, calificaron de aborrecibles y satánicos. Los culpables de tantas atrocidades fueron condenados a torturas, amputaciones, castraciones y finalmente ejecutados en el garrote vil o en las hogueras purificadoras. Eso es cierto, a muchos los quemaron vivos, los ahorcaron y los mutilaron. De hecho, agarraban caballos en las extremidades, los ataban así a los brazos, a las piernas, y los caballos jalaban en distintas direcciones y los desmembraban. Era algo sumamente violento. Aparentemente los castellanos tenían menos prejuicios raciales que otras naciones europeas más reticentes a mezclarse con las paganas razas inferiores. En 1503 la reina Isabel la Católica reclamó al gobernador de la España, Nicolás de Obando, que fomentara los matrimonios mixtos, que son legítimos y recomendables porque los indios son vasallos libres de la corona española, coaccionados, eso sí, para que mantuvieran relaciones sexuales, violaciones consentidas, entre comillas, y encima amancebarse con varias mujeres y apropiárselas por puro placer de fornicar. La poligamia es condenada por la Iglesia Católica. Yo no sé si quieres añadir algo, Azul. No, pues que sí fue una conquista muy romántica, eso que describen ahí. Las indias estaban cansadas de recibir flores y recibir chocolates. Ay, Dios mío, dice. En 1514, una real célula de Fernando el Católico legalizaba las uniones mixtas entre varones castellanos y mujeres indígenas como la mejor forma de conversión e hispanización, algo que describen muy bien las pinturas de las castas de los artistas novohispanos Miguel Cabrera y José Joaquín Magón del siglo XVIII, que con lupa de entomólogos retratan a la perfección
¿Cuál es el resultado de los distintos cruces raciales entre españoles, indios y negros? Y las notables mutaciones o híbridos, donde la pureza del blanco o español ocupa la cúspide de la pirámide social en general, son obras cargadas de racismo y consideraciones morales. El negro es un vago, un perezoso y un ladrón. El lobo, mala ralea. O el tente en el aire, injerto malo. Los indígenas, ignorantes, sucios y mentirosos. El cholo, el fruto de la unión entre mestizos indígenas, perro bellaco. El mulato, que hace referencia a la mula. Producto del cruce entre un caballo, yegua y un burro o burra. El resultado de este mestizaje era mejor que ser un burro. Los mulatos en su mayoría fueron producto de abusos sexuales donde los esclavizadores o capataces violaban a las mujeres negras, eso es cierto. Y Estados Unidos tiene así expediente, camaradas, de eso. Y los ingleses también. Desde la época colonial se ha santificado el supremacismo blanco mientras se ha estigmatizado a las castas de mestizos, indígenas, negros y marrones, zambos y mulatos. Por su extravertida sexualidad, las mujeres indígenas, no poco ardientes en lujuria, especialmente en la zona tropical, fueron calificadas por los europeos como libertinas y licenciosas, mujeres vírgenes a la que había que desflorar y violentar, pues tenían un fuerte atractivo sexual para aquellos aventureros expuestos a largas travesías marítimas y penosos intervalos de abstinencia, ávidos por desahogar sus instintos básicos con indias de exótica belleza y cuerpos desnudos, algo nunca visto por los cristianos. Los perfumes de las fragantes flores, el sabor de las frutas que los trasladaban al paraíso hedónico pagano, donde podían hacer realidad las más perversas fantasías. Uno de los trofeos de guerra más codiciados para la joven soldadesca, que solo ambicionaban oro, plata o esmeraldas, sino también indias hermosas. El nuevo mundo se representó en sentido femenino con el nombre de América. Como dice la canción de Nino Bravo, América, América, América. Las indígenas, aparte de soportar tantos abusos sexuales y violaciones, quedaron expuestas a las enfermedades venéreas, eso es cierto. Aquí vinieron con un montón de plagas y también la famosa peste, ¿verdad? Y la malaria y el cólera y etcétera. Como las sífilis o la gonorrea que les transmitieron los libidinosos conquistadores. Epidemias que desde el medioevo arrasaron Europa y ahora diezmaban a las Indias. Nunca antes en la historia de la humanidad se había visto una aniquilación tan masiva de un continente por causas de virus desconocidos, lo que las armas de los conquistadores jamás hubieran podido lograr, y que redujo en un 80% la población indígena de América. La sífilis estaba presente en Europa antes de que Colón volviera de su primer viaje, como lo demuestran las excavaciones arqueológicas en el puerto de Kingston upon Hull, donde se recogieron muestras de los esqueletos de varones allí inhumados entre 1300 y 1450, y que confirmaban que tenían signos evidentes de esa enfermedad de transmisión sexual, un castigo divino que se curaba a base de oraciones, flagelaciones y la castidad. Las mortificaciones corporales atenuaban la libido, algo que desgraciadamente pocos castellanos supieron cumplir disciplinadamente. Las mujeres hispanas, ejemplo de honra, honor y castidad, consideraban una aberración acostarse voluntariamente con un nativo indígena o un negro o cualquier casta despreciable. Para una mujer blanca, católica, apostólica y romana y su familia, era un pecado imperdonable tener relaciones sexuales con las razas inferiores. Y si por algún motivo hubiese sido forzada, debería cargar de por vida
con ese estigma de prostituta. El fruto de esa relación es un bastardo o hijo natural al que generalmente se dejaba en adopción en los conventos, o sea, lo abandonaban como si fuera un perro. Si una mujer española pretendía amancebarse con un gentil o converso indiano, no le quedaba más remedio que autodesterrarse. ¿Acaso alguna española se casó con un indígena o un negro? No seamos ilusos. En esa época los prejuicios religiosos y raciales impedían cualquier unión antinatura que sería vista por la sociedad colonial y las autoridades eclesiásticas como una blasfemia inaceptable. Solo a escondidas o clandestinamente se dieron casos excepcionales que han sido novelados o pertenecen al ámbito de las leyendas. Las élites españolas no se mezclaban con otras razas impuras, pues tenían que mantener impoluto su rancio abolengo. Por lo tanto, predominaban los matrimonios consanguíneos para preservar su linaje de familias ilustres y honestas. Mestizos y mulatos libres se unían con los colonos españoles pobres para procurarse el ascenso social. Y en el afán de tener acceso a tierras indígenas, algunos españoles también realizaron estos matrimonios de conveniencia. La sociedad colonial era supremamente endogámica y muy estratificada, pues se le daba bastante importancia a la posición social. En el periodo colonial se instituyó en los dominios de la corona el derecho de pernada, que otorgaba a los hacendados y terratenientes la potestad de violar a las siervas indígenas o campesinas como parte del derecho consuetudinario informal tolerado por las autoridades, una ley no escrita que debían acatar los padres, esposos y la comunidad. Paradójicamente, Hernán Cortés es considerado el padre del mestizaje en México, pues fruto de su amancebamiento en su esclava y traductora, la Malinche, bautizada como Doña Marina, indígena nahua regalada a Hernán Cortés, regalada por los mayas chontales. Después de su derrota en la batalla de Setla, concibió en turbulentas circunstancias un hijo de nombre Martín Cortés, el bastardo mestizo. Después de indecibles avatares jurídicos, en 1528 fue declarado su hijo legítimo por bula papal de Clemente VII. Muchos padres de mestizos pagaban a la administración para que sus hijos apareciesen en las actas de nacimiento como españoles. También los funcionarios se podían comparar con una buena suma de maravedíes para que expidieran certificados falsos de pureza de sangre. Pero a pesar de todo, los criollos, o sea, la mayoría de nosotros, hijos de españoles e indias, les consideraba gente vil. Los llamados despectivamente como gachupines o chapetones discriminaban cruelmente a los mestizos y otras castas degeneradas. Estas son las bases del racismo estructural que forjó el apartheid criollo. Los historiadores monárquicos españolistas pretenden hacernos creer que las uniones entre gentiles y alienígenas castellanos eran legales. Ay, Dios mío, alienígenas. Es que sí eran legales, pero porque estaba impuesto un sistema de castas, en donde el español o el más puro siempre iba a estar en la cabeza y los indígenas pues aplastados en un último lugar, ¿no? Discriminados y todo lo que ya conocemos, que hasta hace poco todavía seguían sufriendo de discriminación. Correcto, así es. Eso es cierto. Dice, castellanos eran legales y ambos contrayentes habían dado su consentimiento mutuo y hasta nos describen las bodas con toda la parafernalia del caso.
que si el obispo bendiciendo la unión, padrinos, madrinas, banquete, fiesta, holgorio, orquestas y bailes y hasta la luna de miel, una imagen romántica que han tratado de imponer para lavar sus conciencias. ¿En qué lengua se conocieron ambos contrayentes? Tendríamos que presuponer que los españoles eran políglotas, que dominaban el quechua, el ciatl, el chichimeca, el tolteca, el chipcha, el arahuaco o el guaraní. Por medio de la seducción, un hombre puede obtener el amor de una mujer, pero si en vez de una rosa o un piropo la posee sin su consentimiento y la obliga a hacer algo que no desea, el violador solo siembra odio, rencor, repudio y resentimiento. Ahora, yo quiero hacer una pausa, camaradas. Yo soy una persona que no defiende el feminismo actualmente, ¿ok? No me vengan a mí a decir de que yo soy de esos pañuelitos verdes y pañuelitos morados. Niet, no. Yo estoy muy claro en mi posición. Estoy hablando con historia, ¿ok? Estamos desmontando toda esta basura de España. Decir las cosas como son. Tampoco vamos a decir que los indígenas eran unos santos y que aquí era todo maravilla y paraíso, tampoco. Y se cometían crímenes también entre ellos, etc. Y estamos recalcando lo que empezaron a hacer los españoles. Y la hipocresía con la que vienen ahora y nos vienen a vender toda esta basura del España. ¿Ok? Ahora, otra cosa, yo soy una persona muy, muy amable respecto a eso de cortejar a una mujer. Porque últimamente yo voy en contra de eso, los piropos en la calle, insultando a las mujeres, diciéndole vulgaridades. Eso no está bien. Si tú te gusta a alguien, te atrae a alguien, lo mejor es tratarla con amor, tratarla con respeto, con cariño, darle un regalo, una poesía. A mí me gusta escribir mucho la poesía. Yo rescato mucho eso, estoy tratando como de rescatar el romanticismo que se ha perdido últimamente. De escribir la belleza de alguien, no solamente un hombre, una mujer o viceversa, el amor como es, ¿verdad? Decirle a esa persona lo linda que es, lo bien que se ve, lo hermosa que es, el cabello, etcétera. Eso se ha perdido últimamente y solamente se ve el placer sexual y eso no está bien. Una mujer no debe ser un aparato de un objeto de placer nada más. Es una persona, debe ser respetada, amada, querida. Y si tú tienes alguna novia, esposa, no hay que esperar a que sea el día de los enamorados o es para regalarle algo. Cualquier día es bueno. Simplemente decirle: mi amor, qué linda te ves hoy, qué hermosa te ves, me encanta cómo te ves hoy, me fascina cómo hueles, aunque no se haya bañado. Agarrar una carta y escribirle todo lo que tú quieres, de lo que te gusta de esa persona. Me encantan tus labios, me encanta cómo me hablas, me encanta tu mirada, etcétera. Esa es la verdadera esencia del amor, y perdonarse y respetarse, y etcétera. Entonces, eso también hay que rescatar. En fin, bueno, seguimos. Esa fue un pequeño ahí consejo. Dice: la violación está penada no solo religiosamente, sino por todas las leyes de la tierra. El que violente a una persona, hombre o mujer, no solo demuestra el salvajismo, sino también su estúpido instinto animal, machista e irracional. Pero, ¿qué se puede esperar de malandrines que venían a Indias con el único propósito de enriquecerse, subir en la escala social y adquirir títulos nobiliarios? Esos vasallos y lacayos del emperador ambicionaban ser como sus amos y señores, cueste lo que cueste, tenían que alcanzar la gloria. Además, como los indígenas eran considerados herejes o salvajes sin alma, pues sin ningún remordimiento las trataban peor de que a sus caballos y lebreles. Ese mestizaje forzado generó un terrible complejo de inferioridad y baja autoestima, un trauma que no se ha borrado del inconsciente colectivo y que se transmite de generación en generación y está escrito por hierro candente en el ADN. De hecho, eso así.
los españoles muchas veces marcaban a los indígenas como ganado, con un hierro candente. Eso es cierto. Como lo expuso en su momento el escritor Ramiro de Maeztu, el hombre inferior admira y sigue al superior, para que lo dirija y proteja. En 1549, en la época del virreinato y por orden expresa de Carlos V, siguiendo la política de racismo biológico en nombre de la civilización y cristianización, discriminación y limpieza étnica, se decretó que los mestizos no tenían derecho a ejercer cargos públicos o eclesiásticos, lo que hablaba ahorita Azul, ni gozar de repartimiento, ni a heredar pues su sangre era impura. La tendencia de ese fruto híbrido es identificarse con el denominador español o europeo, despreciando por completo su origen salvaje. Por paradójico que parezca, el racismo del mestizo hacia el indígena es mucho más feroz que el del blanco hacia el negro. Y eso también, ¿verdad? Hay que recalcarlo. Muchos de los crímenes no solamente los cometían los españoles, también los criollos, ¿verdad? Incluso propios indígenas que eran contratados por los españoles para que se mataran entre ellos. Entonces aquí estamos sacando los trapos sucios a todos. Dice, habría que analizar con detalles cuántas mujeres españolas viajaron solas a las Indias en el periodo de 300 años de virreinato. En 1515 la corona española, aconsejada por el estamento eclesiástico, estimuló la emigración de mujeres peninsulares para evitar que los colonizadores se mezclaran con las nativas. Incluso obligaban a los altos cargos y funcionarios públicos a que viajaran con sus esposas. Era imprescindible preservar la pureza racial, eugenesia, y mantener impoluto el rancio abolengo de los nobles castellanos entre 1493 y 1518. Tan solo pasaron 308 mujeres españolas a América. En 1600 se contabilizaron un total de 10.000. Es difícil dar una cifra fidedigna, pero seguro que durante el virreinato no superaron las 30.000 mujeres. La población española peninsular en el siglo XVI, siglo XVI, no alcanzaba los 6 millones de habitantes. Hay que tomar en cuenta que hasta bien entrada la década de los 80 del pasado siglo XX, es decir, pocos años después de finalizar la dictadura franquista, aquí también vamos a retomar otra vez, ¿verdad?, todo ese desastre, ese genocidio también que se cometió ahí en España durante la dictadura de este señor, Francisco Franco, y que de hecho algunos se desligan de esta gente que está predicando esta porquería de la hispanidad, se desligan de esta gente diciendo que no, que ellos no son de Vox, pero repiten el mismo argumento de la derecha, ultraderecha, casi fascista, de la corona, ¿verdad?, ahí en España. Dice, las mujeres españolas aún estaban tuteladas por sus maridos o por sus padres. La emancipación llegaría en lo que se vino a llamar la transición democrática. Así que ya nos podemos imaginar lo que sucedió en esos siglos 15 o 16. A las mujeres se les prohibía viajar solas, pues necesitaban una carta de autorización del esposo o del padre reclamándolas, o un tutor masculino que las acompañara. La mayoría de las que se embarcaban a Indias pertenecían a la nobleza, eran esposas de virreyes, de militares, oidores, altos funcionarios reales, también soldadas adelantadas y gobernadoras, hijas de algo, y además otras que acompañaban a sus amos como doncellas criadas, institutrices, esclavas negras o el ejército de María, conformado por monjas adscritas a las órdenes religiosas dedicadas a tiempo completo a la vida espiritual o contemplativa, especializadas en el reclutamiento de indígenas para el servicio de Dios en los conventos. A todas se les debía autorizar el pasaporte con cuño de la casa de contratación. No existían permisos para solteras o mujeres solas, ya que podrían
ser confundidas con prostitutas o vagabundas. Pero, dice, pero los defensores de la hispanidad aducen que todas supuestas agresiones se dieron en el marco del relativismo histórico y no pueden ser juzgadas con una visión del siglo XXI. En todo caso, no existe ninguna prueba de tales dramas pasionales tan comunes en las guerras de conquista. Tan solo se trata de una confabulación urdida por los promotores de la leyenda negra anti-española. Así, eso es lo que ellos dicen, la leyenda negra anti-española. Y con eso se lavan todos los crímenes y se pone todo en una caja y se tira al río. Así que lo mejor es pasar página para no generar más rencor y odio entre nuestros pueblos. Al contrario, los pueblos indígenas tienen una deuda con ellos porque dieron más de lo que se llevaron. Te podrás sentar en el banquillo de los acusados al Reino de España como responsable de la destrucción de las Indias, o tan solo se quedará en una condena moral o simbólica. Pero para los pueblos indígenas de América estos delitos no prescriben. Cabe entonces la posibilidad de que el Reino de España pida perdón por los crímenes cometidos en la conquista y colonización del continente americano. Evidentemente jamás reconocerá su culpa. La soberbia española es incapaz de reconocer el genocidio perpetrado por sus ancestros, porque cobardemente solo asumen como suyos los triunfos y las hazañas. Entonces, camaradas, para ya ser un agregado a esto, con esto no quiere decir que todos los españoles sean así, generalizar, porque tampoco esa es la idea. La idea aquí es decir las cosas como son. Que se cometieron crímenes, que se cometieron violaciones, que saquearon, que torturaron, que vendieron, lo hicieron. ¿Ok? Y la corona española jamás, de los jamases, va a pedir perdón por lo que hicieron. Porque es más orgullo de europeo, porque son europeos, siguen siendo europeos, aunque muchos digan que se quieren salir de la Unión Europea, siguen siendo europeos. Y eso no los permite, porque ellos, no digo que todos, pero al menos los que están llevando esta agenda oculta de la corona española, dicen que son los que van a llevar la batuta, los líderes. Pues sinceramente, como dice la camarada Azul, si ustedes quieren que nosotros le hagamos por lo menos caso, los volvamos a ver, sáquense de encima la Unión Europea, sáquense de encima la OTAN y sáquense de encima esa pinche colonia asquerosa, esa pinche corona asquerosa que ya cuando sean una república libre, independiente y soberana, aquí estamos para hacer negocios, para hacer intercambios de igual a igual, no de colonizador a colonizado, no de súbdito a rey, no, eso ya se acabó. Y lo dicen los libertadores de América, porque hay otro idiota ahí, ya creo que se me está saltando el apellido, que dice que malditos conquistadores, los repudia a todos, repudia a Simón Bolívar, repudia al más grande de Latinoamérica, el que tenía el sueño de la patria grande, y tantos libertadores que hemos tenido aquí en Latinoamérica, que sacaron a los españoles, que lucharon contra los españoles, ya sea ayudados por los ingleses, franceses, no importa, pero ellos estuvieron ahí, y es nuestra historia, y no jamás vamos a permitir que borren de la memoria nuestros libertadores, porque son parte de nuestra esencia y nuestra dignidad como latinoamericanos. Así que yo no voy a permitir a este señor o a quien sea que me venga a mí a vender de que ellos son libertadores y que nuestros verdaderos libertadores los pongan como criminales. No, lo siento, pero yo no sé, camarada, si tú quieres añadir algo al respecto. No, pues totalmente de acuerdo contigo, que no quieran venir a lavarse la cara y que más bien
si tienen una propuesta, pues primero que se quiten de encima a todos sus sometidores, y después pues haremos tratos de igual a igual, o sea, y en mi opinión personal, las uniones tipo Unión Europea pues no fracasan porque siempre hay alguien que llega y compra a los políticos, como el caso de la Unión Europea con Estados Unidos, ¿no? O sea, prácticamente todos los políticos que están a la cabeza pues están sometidos ante Estados Unidos. Por eso llegaron ahí. Entonces vienen con una propuesta parecida. ¿Qué garantiza que va a ser diferente? Nada lo garantiza. Es lo que yo digo. Es lo que yo digo. Vienen otra vez con los espejitos y la Biblia. Y yo no tengo nada en contra de la religión. Yo soy judío, respeto la religión de cualquiera, pero a mí no me vengan a vender lo mismo bajo la religión, porque eso ya no funciona. Eso, cada uno es libre e independiente de creer en lo que le dé la gana. Eso no te da motivos a ti de ser libertador o los soldados de Dios, como se llamaban en las cruzadas, para venir y asesinar y a saquear y a violar y a mentir y a estafar y todo lo que vinieron a hacer aquí, bajo la civilización o como demonios le quieran poner. Y eso de insultar a nuestros libertadores es inaudito, inconcebible, imperdonable, y todo latinoamericano verdadero de cepa de sangre que le corre por sus venas sangre latina, americana, porque somos americanos, no hispanos, debe defender eso. Y aquel que no defienda eso es un traidor. Y traidores hay por todo. Por eso también, ¿verdad? Entonces debemos recordar nuestras raíces y estar agradecidos a los indígenas, porque ellos son los verdaderos dueños de esta tierra. Nuestra cultura, nuestra raza también. Y aprender a convivir con ellos, respetarlos, quererlos y cuidarlos también, como iguales. Eso también, ellos trataron de dividirnos también por eso, ¿verdad? Dice, ejecuciones, mutilaciones, violaciones, así fue la conquista de América. Dice el diario El Confidencial, entrevista con Antonio Espino, dice el catedrático presenta su libro Revisión crítica de la colonización española, analizando las armas, las batallas y las sangrientas prácticas cometidas. Aquí vemos ahí una representación, eso es cierto, lo mutilaban. Terrible. Dice que fue escrito el 12 del 10 del 2003. Masacres, asesinatos, amputaciones de manos y pies, heridas curadas con aceite hirviendo, violaciones, semejantes crímenes parecen sacados de una mente perturbada. Sin embargo, esto era el día a día en las batallas que tuvieron lugar durante la conquista o colonización, como le digo yo, que ese es el verdadero nombre, colonización. Un periodo de nuestra historia que atiende a mitificarse, obviando sus pasajes más oscuros. El catedrático de Historia Moderna de la Universidad Autónoma de Barcelona, especialista en Historia Militar Antonio Espino López, según cuenta el Confidencial, propone una mirada sin prejuicios de la colonización hispana. En su libro La Conquista de América, Revisión Crítica. RVA Ediciones, en su obra, Espino se sirve de los testimonios dejados en las numerosas crónicas de Indias para describir con precisión las armas, tácticas, batallas y sangrientas prácticas que héroes como Hernán Cortés, que fue un gran criminal, junto con Colón, que fue un pirata, llevaron a cabo. Cuando surge su interés por revisitar la conquista de América. Desde siempre me ha preocupado, especialmente por cuestiones relacionadas con la historia de la guerra. Poco a poco fue surgiendo el interés por explicar mejor a mis alumnos las estrategias y tácticas militares empleadas en la conquista de América. A ello me llevó a releer un número importante de crónicas de Indias. Allí
descubrí numerosos testimonios de las técnicas utilizadas para someter a las poblaciones aborígenes, todas ellas basadas en el terror, la crueldad y la violencia extrema. Hay una parte también que leí por ahí, camaradas, que decían que los españoles, antes de conquistar una aldea, un pueblo, etc., hacían un crimen terrible, una matanza terrible, descuartizaciones, etcétera, un desastre que fuera lo suficientemente grande y se esparciera, porque también los indígenas en ese momento no existía el internet, wifi como ahora, entonces se iba de boca en boca, dejaban a uno vivo para que dijera a los demás, los españoles hacen esto, esto y esto y esto, ríndanse, no peleen. Esas son tácticas de terror. O sea, actualmente, actualizado, terrorismo. Allí descubrí numerosos testimonios de acciones utilizadas para someter a las poblaciones, bueno, ya la crueldad, violencia extrema, una realidad muchas veces obviada por otros historiadores. Pero aquí ya no estamos obviando eso, no estamos recordando. Porque se tiene mitificada la conquista de América por parte de, sobre todo, la ficción, por un puro y simple desconocimiento histórico. Aquellos que se dedican a ello pueden conocer algunos datos, pueden tener algunas nociones, pero carecen habitualmente de una perspectiva historiográfica del asunto, y en buena medida los culpables somos los historiadores, claro. ¿En qué son culpables los historiadores? Por una cuestión de patriotismo mal entendido, siempre se ha negado cualquier exceso cometido en América. Una amplia mayoría desde hace muy pocos años apenas se había atrevido a mostrarse crítica con el imperialismo hispano en las Indias, en América. Hay que tener en cuenta que durante mucho tiempo se había considerado que mostrarse crítico con las hazañas hispanas era sinónimo de ser un mal español. Me atrevería a decir de hacerle el juego a todos aquellos que habían fomentado la famosa leyenda negra. Me da la sensación que por una cuestión de patriotismo mal entendido, siempre se ha negado cualquier exceso cometido en América o se ha querido justificar como una típica acción de guerra que, además, en el caso que nos ocupa, duró muy poco tiempo. ¿Cree que existe miedo a reconocer la crueldad que usted describe en su libro? En realidad, todo el mundo es más o menos consciente de que tenemos una factura pendiente con los descendientes de las poblaciones aborígenes. Pero no solo los españoles, sino todas las potencias europeas, imperialistas, en las épocas modernas y contemporáneas. No hay que tener miedo a la hora de reconocer que cualquier imperialismo es expansionista y agresivo por definición. Y prácticamente todos ellos usaron de la crueldad. Lo mejor es tener claro, estudiarlo y aceptarlo para encarar cualquier crítica que se pueda hacer. No somos ninguna excepción, no somos ni mejores ni peores que los demás. Hay que entender este tipo de realidades, conocerlas y procurar erradicarlas en nuestro presente y en el futuro. Es una respuesta bastante pragmática y sincera. Nuestros conquistadores muchas veces son mostrados como héroes, criminales de guerra, terroristas, esos son. Una vez más, esa imagen es fruto del desconocimiento o la falta de reflexión. Es fruto de la idea tan generalizada de que los aborígenes ganaron mucho con la presencia hispana en sus tierras. Por lo tanto, si a la larga resultaron beneficiados, las molestias causadas eran asumibles y en el fondo poco importantes. Por otro lado, los conquistadores siempre se presentaron a sí mismos como héroes. Sus ejemplos eran los antiguos hacedores de imperios, Alejandro Magno, Julio César. Ya sabemos, ¿verdad?, que la historia entre Alejandro Magno y Julio César son muy distintas. Fueron grandes conquistadores. De hecho, a mí me gusta mucho la historia de Alejandro Magno, que fue macedonio, pero él tenía otro tipo de guerra, él hacía otro tipo de guerra totalmente distinta a la que hicieron los españoles. Después vamos a hablar de este conquistador. Los intelectuales de la época jugaron un papel importante transformando sobre todo a Hernán Cortés y en menor medida a Francisco Pizarro, que fue otro gran genocida, en nuevos héroes a la altura de los mencionados. Esa imagen fascinó y convenció a lo largo de los años, sobre todo en un país en el que no hubo grandes héroes a partir del siglo XVII.
Aquí vemos una imagen relacionada. Dice, ¿existe algún conquistador que destacara por su compasión? Yo diría que nos encontramos en general con personas que utilizan la crueldad solo cuando era necesario. El problema es lo que fue muy a menudo, teniendo en cuenta las características de la conquista hispana de las Indias, contingentes hispanos muy reducidos, necesidad de imponerse sobre grandes poblaciones aborígenes, necesidad de demostrar firmeza ante los amerindios alineados. ¿Considera que fueron excesivas las medidas que se tomaron? Las medidas que se tomaron fueron muy duras. La conquista de América o la colonización fue un proceso terrible, muy alejado de la imagen idílica que habitualmente se tiene. No fue en absoluto un conflicto de baja intensidad. Fue una guerra muy dura bajo el paraguas jurídico-religioso del derecho hispano a su presencia en aquellas tierras con el único interés por la civilización y la evangelización, reitero, de sus habitantes, cuando más bien lo que se escondía era un deseo brutal por obtener riquezas, como le decía nuestra camarada Azul al principio, ¿verdad? Todo eso fue una pantomima para decir que ellos sí, la civilización y no sé qué, falso, venían por nuestras riquezas, el oro, las mujeres, las tierras, no, como dice un dicho ahí, ellos tenían la Biblia, nosotros las tierras, cerramos los ojos, ellos nos dieron la Biblia y ellos se quedaron con las tierras. Y por cierto, lo voy a publicar, lo pongo de portada en el video de YouTube. Dice, evangelización de sus habitantes, cuando más bien lo que se escondían las por obtener riquezas. Dice, como se ha afirmado, la codicia fue el verdadero motor de la conquista. Leyendo numerosos testimonios de la época es evidente que fue así. Y ojo, no lo estoy diciendo yo, lo está diciendo un historiador español, ¿verdad? ¿Cree que la conquista del territorio podría haberse llevado a cabo de una manera menos sangrienta? Todo el mundo es más o menos consciente de que tenemos una factura pendiente con los descendientes de las poblaciones aborígenes. Sinceramente creo que no. Creo que haber mostrado en mi libro que existió toda una tradición bélica a la hora de enfrentarse a un enemigo diferente, distinto del europeo en sus racias en el norte de África, que eso fue otro de los peores genocidios, ¿verdad? África, eso es un continente que ha sufrido toda su vida de colonizaciones, ¿verdad? Especialmente por Argelia, Francia, Inglaterra, ¿verdad? Eso no lo salva tampoco a esa gente. En la guerra de Granada, en la conquista de Canarias y en los primeros años de presencia hispana en las Antillas y Panamá, los españoles fueron perfeccionando unas formas de enfrentarse a dichas poblaciones, que culminarían en las conquistas de México y Perú. Se trataba de usar el terror para imponerse de manera contundente a un enemigo difícil que podía. Vuelvo y repito, se trataba de usar el terror, como yo le dije al principio de la lectura, que ellos hacían un crimen terrible, una masacre inimaginable, que se oyera de esquina a esquina del país para que dijeran, son terribles, no luchen, ríndanse. Todo eso es, imagínense que ya existía el terrorismo en ese entonces, ¿verdad? Estamos hablando siglo XV, siglo XIV, etc. Dice, se trató de usar el terror para imponerse de manera contundente a un enemigo difícil que podría, en un momento dado, complicar mucho las cosas. ¿Culturalmente cree que la colonización fue positiva? Claramente, de la atomización cultural a origen imperante antes de 1492, se pasó una cierta uniformidad cultural, pero una y otra vez se nos quiere dar a entender que solo por la adquisición de un idioma europeo el beneficio obtenido puede justificar cualquier exceso cometido. Muy importante lo que dice, ¿verdad? Balancea las cosas contextualmente, no achacando una sola hipótesis, sino abarcando generalmente el problema. Eso me parece una respuesta digna, por lo menos. Hay quien duda que se cometieran excesos. En el caso de América, el etnocidio cultural cometido durante y después de la etapa colonial hispana es evidente, y el genocidio también. Respecto a ese tema, Carmen Iglesias, miembro de la RAE, declara
declaraba hace poco que a veces la leyenda negra predomina, pero les dejamos una herramienta de unidad como es el español. Eso es otra cosa, ¿verdad? Que nosotros ya discutimos al principio del video. Eso no quiere decir que por simplemente el idioma ya entonces somos unidos y tenemos que darnos abrazos y besos y uy, venga aquí. No, poco, porque como dice Azul, eso suena muy bonito en el papel, pero esa no es la realidad de Latinoamérica. Latinoamérica, cada uno tiene sus propias diferencias y todo, y también nuestras similitudes. Pero América, no España. España es otra cosa. No, ya nos divorciamos, ya no vamos a casar otra vez, ni lo sueñen. Mientras, ¿verdad? Tengan ahí todavía todo lo que hablamos anteriormente. ¿Qué opina de ese punto de vista? Dice. Es la típica reacción de aquel que, conociendo los muchos excesos cometidos, tiene que buscar una justificación adecuada. Y el idioma, por lo que vemos, es esa justificación. Oh, sí, gracias nos enseñó en español, sí, gracias. Pero los crímenes están ahí, no se pueden obviar. El genocidio y todo lo que hicieron está ahí. Pongan en leyenda negra lo que quieran, acepten la culpa, ¿ok? Ahí está, y ahí va a estar siempre, hasta que acepten la culpa. Y cuando digo acepten la culpa, cuando la monarquía venga y diga sí, perdón, no lo va a hacer. No lo va a hacer, entonces es una deuda que todavía sigue vigente. Sería algo así como la herencia amable recibida. ¿Cuántas tribus indígenas pudieron perderse o esclavizarse? No soy especialista en etnología y por lo tanto no puedo ofrecer respuestas concretas. Lo que está claro es que numerosos grupos humanos sufrieron mucho con las guerras de conquista. Hubo no solo matanzas, sino también desplazamientos humanos importantes, y ello tuvo consecuencia. Dichas circunstancias alteraban los equilibrios de poder en diversas regiones, y todo ello tenía sus repercusiones de forma de nuevos conflictos. También es conocida la táctica hispana de usar los conflictos interétnicos en su provecho. Se obtenían indios aliados y se les incitaba a la lucha contra sus enemigos aborígenes. Eso es cierto, como yo les había dicho, ¿verdad? Que se mataban entre ellos utilizando, ¿verdad?, los españoles, etcétera. Entonces se aprovechaban de eso. Es de sobra conocido como poblaciones enteras en las islas Bahamas, La Española, Haití y República Dominicana actuales, en la costa de la actual Venezuela, en Panamá, en Ecuador y Colombia actuales, etcétera, resultaron muy mermadas. Por lo tanto, si bien la monarquía procuró evitar en la medida de sus posibilidades la esclavitud del indio, lo cierto es que casi todas las poblaciones aborígenes sufrieron un trato equivalente al de la esclavitud. En el libro se citan muchas fuentes basadas en testimonios, pero muchas de ellas se contradicen en las cifras. ¿Qué es más normal en los documentos históricos? ¿La exageración o el esconder los hechos reales? Siempre hay exageraciones a la hora de presentar, por ejemplo, los efectivos del enemigo, porque de esa manera justificamos y magnificamos no solo la victoria conseguida, sino también las medidas terribles que se hubiesen podido tomar. Por otro lado, he detectado algunos casos en los que hubo una clara voluntad más que por esconder, por reducir a la baja las consecuencias de determinadas conductas basadas en la crueldad, en el terror. El problema es que numerosos historiadores de las últimas décadas, tanto españoles como extranjeros, han exhibido una cierta voluntad por maquillar, y eso es lo que están haciendo actualmente. Por eso estamos aquí, camaradas, haciéndole la lucha, la guerra. Pues yo no vengo aquí con flores, yo estoy haciéndole la guerra de frente. Y diciendo que se vayan y se metan esa hispanidad, ya saben por dónde. Hasta que no veamos, ¿verdad?, que en verdad se están desligando del imperialismo y de la corona y de la Unión Europea. Hasta ahí, ni se vengan a asomar aquí. Mediante el lenguaje utilizado algunos pasajes de la conquista bastante conflictivos, no me atrevería a hablar de autocensura, pero estaríamos en el límite de la misma.
Por otro lado, creo que haber detectado entre algunos hispanistas un verdadero esfuerzo por justificar la conquista hispana de América de la mejor forma posible, dado que eran muy conscientes de los excesos cometidos por la denominada leyenda negra, así le dicen, ¿verdad? Leyenda negra, ya se justifica. Un conjunto de opiniones que en general se caracterizan por ser muy burdas intelectualmente hablando. Ojo, lo dijo un historiador español, no lo estoy diciendo yo, ¿verdad? Mi opinión personal ya la dije al principio. Entonces, camaradas, de ustedes depende si me creen a mí o no. Vayan, busquen el artículo, lean, investiguen y des en cuenta. Y también las cosas que hacían terribles como el aperreamiento. Ahorita tal vez leamos o vamos a subir un artículo más tarde sobre el aperreamiento, que era que agarraban unos perros, los entrenaban, los hacían militares, soldados, y cuando iban a la guerra contra los indígenas, los soltaban para que mordieran y mataran a los indígenas. Pues, hay varios indígenas, líderes, caciques, que los asesinaron así, aperreándolos, con perros. Entonces, no sé, camarada, si quieres añadir algo ya para ir cerrando el programa. No, ya no. Pues yo creo que ya lo dijiste todo y lo narraste todo en estos dos artículos. Ok, entonces, camaradas, yo sí les digo, mucho ojo con quienes ustedes vayan a leer, no se crean todo lo que ven en internet. Hay mucho, pongámoslo, que aprovechado o hay alguien que quiere venderles algo que no es cierto o tal vez no del todo cierto. Yo no tengo nada en contra de ningún español, la mayoría, por lo general, algunos, los que he conocido, son personas maravillosas, muy corteses, muy amables, muy solidarios, pero también hay gente que se quiere aprovechar, ¿verdad?, de todo de toda esta guerra de información que se está dando, de todo el cambio de eje, para volver otra vez con ese mismo cuentito, ¿verdad? No, que no fue tan grave, que no esclavizaron tanto. No, en realidad no matamos tanto, y en realidad eso fue porque les dimos el idioma en español, sí, ¿verdad? Y la religión, no sé qué, cuando en realidad el catolicismo también tiene así expediente. Entonces, bueno, espero les haya gustado el video, ya saben, apoyarnos, seguirnos en nuestras redes y hasta la victoria siempre, patria o muerte. Carpe diem. Se cuida mucho, camaradas. Recuerda suscribirte, soldado. Deja tu like y comentario, sígueme en mis redes. Nos vemos, camaradas. Patria o muerte, hasta la victoria siempre.